¿Te has preguntado cómo es la medicina realmente en Latinoamérica en el siglo XXI? ¿Cuáles son los aprendizajes y retos que han marcado tu vida? Mi nombre es Óscar Cervantes, médico y apasionado de la educación. Busco ayudarte en tu superación académica y además aquí puedes escuchar las mejores historias de la mano de médicos no convencionales y personajes fuera de serie que se han vuelto un punto de referencia en sus ámbitos. Hablamos desde emprendimiento, salud mental, avances científicos, humanidad y lecciones de vida, creyendo firmemente que la educación y perseverancia son la base de la autorrealización y que sin fracasos no hay victoria. Bienvenido a Medimexa Podcast. Hoy me senté a platicar con el doctor Fabricio Canaval, médico cirujano de la Universidad Privada Antenor Orrego de Perú. Él recientemente es egresado de la maestría en salud pública en la Escuela Londinense de Higiene y Medicina Tropical. Fabricio también ha trabajado con organizaciones estudiantiles por 6 años. Ha tenido diferentes puestos como director regional de las Américas y también ha trabajado como consultor de diferentes agencias de Naciones Unidas, específicamente de UNICEF. Actualmente es consultor de educación médica en Lecturio y en este episodio estuvimos hablando de técnicas de estudio innovadoras, de todo lo nuevo que se viene para estudio en línea y de esta gran plataforma que es Lecturio. Te dejo con esta plática con Fabricio y espero que la disfrutes. Fabricio Canaval está el día de hoy conmigo, que ya te di un poquito de la introducción de él. Fabricio, ¿cómo estás? Bonita tarde. Bastante bien, bastante bien. Un gusto estar aquí contigo reunido. Perfecto. Oye, Fabricio, ahorita lo interesante de las tecnologías en este 2021, que ya se siente como un 2026, 2027 prácticamente por la pandemia, es esto. Yo me encuentro en la Ciudad de México, y Fabricio se encuentra en Londres y estamos grabando pues prácticamente del otro lado del charco. Entonces, Fabricio, cuéntame un poquito de qué es específicamente para ustedes, específicamente para ti. Digo, tú tienes un montón de experiencia, ya lo estábamos platicando antes de grabar, tienes un montón de experiencia en organizaciones médicas, en organizaciones estudiantiles. ¿Cuál sería para ti la importancia en este 2021 y casi pisándola al 2022? La importancia para ti, ¿cuál es? Del estudio en línea. Sí, digamos el paradigma de la educación, ¿no? Nosotros, bueno, yo acabo de terminar de ser estudiante, acabo de terminar una maestría también, entonces también fui estudiante durante la pandemia y es muy interesante cómo la forma en la que nosotros percibimos la educación que normalmente o tradicionalmente es en aulas, tuvo que ser forzada a cambiar, ¿no? Muchos de nuestros maestros, yo imaginarme de estudiante de medicina y que alguien me diga, te voy a enseñar anatomía, te voy a enseñar medicina interna online o a través de una videollamada, etcétera, algo impensable ahora. Sin embargo, los servicios, digamos, de avance con el tema de la tecnología, la implementación, incluso dentro del campo de la medicina con la telemedicina, nos obliga, digamos, a adaptar nuestros sistemas, ¿no? Y la pandemia no solamente nos provocó a cambiarlos, sino que nos forzó a cambiarlos. Entonces, yo creo que el tema de este nuevo paradigma, de esta nueva normalidad para la educación, es bastante interesante porque nos provee una posibilidad aún mayor de implementar algo que yo como estudiante lo reclamaba siempre y era de tener un sistema de educación médica que esté centrada en el estudiante y no en el docente, ¿no? Muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener sistemas de educación o asistir a nuestras clases, etcétera, donde el centro de la clase es el docente, es el profesor, ¿no? El médico que te está transmitiendo la información. Y ese es un tipo de información no solamente es un tipo de proceso, digamos, muy vertical, sino que es muy tradicional. Entonces, digamos que la implementación de estos sistemas virtuales y que tiene que ser, digamos, el centro de la estrategia que se implemente, incluso si pasamos de sistemas completamente en línea a sistemas híbridos, es decir, en línea y presenciales o completamente presenciales, tienen que mantener la tendencia de que el centro de la educación médica o el centro de la educación en salud es el estudiante de ciencias de la salud, ¿no? Sí. Entonces yo creo que este sistema o esta situación o este contexto de pandemia nos ha obligado a eso, a pensar cómo el estudiante se va a sentir cómodo,
cómo hacemos que el estudiante obtenga mejor o procese mejor los conocimientos, cómo hacemos que el estudiante mantenga interés en las clases y pueda aplicarlo y sea más proactivo. Entonces, ha exigido ese cambio de paradigma de la educación o los métodos de educación tradicional a algo mucho más progresista que pone nuevamente al estudiante en el centro del sistema de educación, ¿no? Perfecto, no, hombre, tienes completamente la razón ahí. Sobre todo, ¿por qué? Porque, digo, tú no me dejarás mentir, o al menos te voy a decir un poquito la experiencia acá en México, ¿no? La gran mayoría de las escuelas de medicina en México tiene un sistema, pues, un tanto ya, pues, retrasado en cuanto a algunos años, ¿no? Ahora, con todo el advenimiento de la pandemia, con toda la pandemia, esto está obligando a diferentes maestros que, pues, sí, ya tienen un concepto de educación pues ya un tanto atrasado a venirse actualizando y se tienen que actualizar en todo, se tienen que estar actualizando prácticamente en las nuevas tecnologías, que es algo bien importante. Y como te estaba diciendo, prácticamente en México, digo, no sé, en Perú, y bueno, tú has podido tener experiencias en Perú, has podido tener experiencias educacionales en Londres, has podido tener experiencias de trabajo en lo que estábamos platicando hace ratito, ¿no? En la ONU, en la UNICEF, y tal vez tú tienes un panorama más grande. Simplemente en México, tristemente, esto está un poco atrasado por cuestiones de tal vez que los docentes no se actualizan específicamente o que en muchas ocasiones, y digo, no me dejarán mentir, los chicos, los médicos que están estudiando o que estudiaron acá en México, en muchas ocasiones esto se vio reflejado en que pues los mismos estudiantes son los que tienen que darles clases a los estudiantes y es un sistema muy atrasado. Digo, no sé cómo es en Perú, más o menos. Si me puedes tú platicar ahí un poquito de experiencia tuya, que tienes un panorama muchísimo más amplio. Sí, no, bueno, digamos que en Perú el sistema, igual que creo que como la mayoría de países de Latinoamérica, varía dependiendo de la universidad, varía dependiendo de la zona en la que te encuentres, porque hay una gran diferencia entre las universidades de la capital y de las provincias también, por lo menos eso pasa en muchos países de Latinoamérica en los que yo he estado. Te cuento que cuando yo era estudiante hice un par de rotaciones también en Panamá, hice rotaciones de ginecología en Panamá, hice rotaciones de medicina interna en México, en Toluca. Entonces fue interesante desde mi Wow. punto de vista como Éramos casi estudiante vecinos. exponerme a ese sistema diferente, ¿no? Claro. De la educación, de las rotaciones en los hospitales. Entonces, yo diría que en Perú la situación suena muy similar a lo que tú compartes, pero también creo que, como te mencionaba, eso depende mucho de la ciudad en la que estás, el tipo de universidad en la que estás, porque todavía tenemos ese tipo de, digamos, inequidad que existe, ¿no? Y creo que justamente, bueno, llevando un poco el tema a la parte del lecturio, justamente la herramienta, digamos, es una herramienta que apoya la implementación de la equidad, digamos, entre los estudiantes, porque les ofrece un pool de herramientas que justamente les ofrece esas posibilidades de tener acceso equitativo a la información a los estudiantes que la utilizan, ¿no? Entonces, sí, creo que ahí hay un valor agregado. Y algo que mencionabas con respecto a, por ejemplo, las técnicas de educación que utilizan los docentes, ¿no? Eso es algo que es muy cuestionable en muchos aspectos, en muchas áreas, porque hay muchos docentes que se mantienen actualizando, digamos, desde el punto de vista médico, del conocimiento médico y de la medicina basada en evidencia, que obviamente es fundamental, pero hay otro aspecto, ¿no? Que es algo que yo criticaba mucho cuando era estudiante y es que no necesariamente ser un buen doctor te hace un buen profesor, ¿no? O un Es buen la base. docente. Claro, ¿no? Entonces, algo que necesitan actualizarse en términos de técnicas de educación basadas en evidencia, que era lo que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de la repetición espacial, el tema del aula invertida, la implementación de estrategias de aula invertida en las universidades es muy importante, que, bueno, para quienes no lo conocen, es básicamente hacer que el estudiante sea más autodidacta, ¿no? Sea más proactivo en el proceso de su formación y que el tiempo sincrónico que tiene el estudiante con el docente sea utilizado más para disipar dudas, discutir casos clínicos, responder preguntas específicas y no utilizar ese tiempo necesariamente para explicar toda una teoría o todo un proceso, un background teórico que el estudiante lo puede leer, lo puede revisar a través
través de un video, lo pueden revisar a través de una grabación. Entonces, digamos que esto ayuda a efectivizar. Sabemos que es bastante limitado, ¿no? Por la cantidad de información que tienen que revisar, etcétera. Sí, es un mundo, literalmente. Yo comprendo perfectamente a los estudiantes porque digo, tú pasaste por ahí, yo pasé por ahí y en muchas ocasiones, fíjate, yo apenas, no te voy a mentir, no les voy a mentir, yo tendrá un año aproximadamente que literalmente aprendí a aprender y eso es un concepto bien importante, el hecho de aprender a aprender. ¿Cómo aprendes? ¿Aprendes rápido? ¿Aprendes lento? ¿Realmente estás aprendiendo? ¿Realmente estás llevando a cabo todos tus conocimientos que estás absorbiendo en, no sé, en enero para dejarlos, en este caso, para el examen de residencias médicas en México, para en este caso dejarlos en septiembre? ¿Realmente estás obteniendo estos conocimientos o solamente te están quedando y se te van resbalando y se te van resbalando poco a poco? Ese es un tema bien importante de aprender a aprender. Digo, seguramente has escuchado ese término de aprender a aprender y cómo crees que se puede llevar este término específicamente en cuanto al estudio en línea. Digo, prácticamente avanzamos 7 años, 5 años, si mal no recuerdo el último artículo que chequé de eso debido a la pandemia. Y ahorita, en este momento, digo, ahorita creo que es una palabra muy mexicana, pero en este momento, Se usa en ¿cómo, Perú también, ¿ah? en serio? Mira, no sabía eso. En este momento, ¿cómo crees o cuál crees que es la importancia de aprender a aprender en línea, específicamente en línea? Porque si ahorita no estás en línea, pues estás del otro lado prácticamente. Sí. Yo creo que hay una palabra clave que mencionaste en lo que estabas diciendo, que es el tema de la retención, ¿no? Entonces, realmente los estudiantes yo me siento un estudiante, aunque acabo de terminar mi maestría, pero igual estoy estudiando todos los días. Realmente nosotros como estudiantes en nuestros procesos de aprendizaje leemos para un objetivo específico o leemos porque queremos interiorizar y aplicar eso posteriormente. Entonces, es ahí donde viene el tema de la retención, ¿no? Entonces, si somos muy teóricos, entendemos la información desde un punto de vista muy... Eh, creo que mis profesores lo decían así, es como los casos del libro o la enfermedad del libro no es el paciente. Entonces, el paciente no llega como un caso de libro con todos sus síntomas Rarísimo, desarrollados, etcétera. claro. Entonces, para tú entender a un paciente, lo que realmente necesitas es entender los conceptos para que los puedas interpretar. Pero para interpretarlos tienes que retener esa información, porque si no, no puedes hacer conexiones. Entonces, digamos que en términos, o respondiendo directamente a lo que mencionas con la importancia de la educación en línea, es fundamental. Es un espacio en el que los estudiantes van a poder ser más proactivos en términos de su propia formación, pero además es un espacio que les provee digamos, información o eh, diferentes recursos de educación médica basadas en evidencia, sobre todo basadas en evidencia, que les van a permitir progresar en ese intento, digamos, de no solamente aprender para el momento, sino retener y poder interpretar esa información a larga distancia, ¿no? A largo plazo. Entonces, con el tema de las técnicas específicas de educación médica virtual, creo que es importante mantenerse al tanto de qué es lo que hay, pero lo que además también es importante es qué es lo que tengo que revisar, ¿no? Hay que saber, hay que ser selectivos con la información, porque uno de los problemas que pasó, digamos, que fue lo que se determinó como infodemia, ¿no? Durante los tiempos de COVID fue la cantidad de información es tan amplia y tan grande que si no sabemos seleccionar, si no tenemos una herramienta que haga el curetaje, la curación, el proceso de curación de esa, no curetaje, el proceso de curación de esa información, podemos terminar haciendo nuestro proceso de autoformación, pero de una manera equivocada, ¿no? Entonces, es importante en ese sentido que sepamos seleccionar, que nos mantengamos activos, pero que sepamos identificar nuestras fuentes y que utilicemos nuevamente técnicas de educación para poder no solamente aprender para el momento, sino a largo plazo, ¿no? Sí, es súper importante el hecho de ser, como mencionas, Fabricio, el hecho de ser muy selectivos en lo que debes de estudiar, porque medicina
es un mundo y por eso te comentaba también, ¿no? Yo entiendo a veces el agobio de los estudiantes porque tú lo pasaste, yo lo pasé, lo estás pasando, yo lo estoy pasando, porque en muchas ocasiones sí, sí, digo, ya eres graduado, ya acabaste tu maestría o lo que quieras, pero sigues siendo un estudiante. Ser médico es ser un estudiante eterno y está Sí. bien, digo, cuesta acostumbrarse a ello porque es diferente en diferentes, pues es muy diferente de acuerdo a cada trabajo que uno hace, un ingeniero, tal vez un arquitecto sin demeritar a nadie, pero el médico literalmente se debe estar actualizando y es un estudiante eterno, cosa que pues tal vez no comprendemos hasta ya tarde, ¿no? O que mucha gente no comprende. Vamos a cambiar un poquito de tema, pero siguiendo hablando o continuar, en este caso, continuar platicando de los beneficios de estas técnicas de estudio. Hay un beneficio en específico en Lecturio que he tenido la oportunidad de estar checando. Es una plataforma muy completa con muchísimas clases, con muchísimos recursos, como dices, Fabricio, que ya están curados prácticamente. Hay algo bien importante que es la repetición espaciada y en este caso, la repetición espaciada. ¿Tú cuál crees que sean los beneficios de la repetición espaciada y los pros y los contras? Digo, antes de que me puedas decir, por si alguien no sabe qué es el sistema de repetición espaciada, este sistema de repetición espaciada es una técnica de estudio muy, muy importante que te va a estar ayudando a combatir algo que se llama la curva del olvido. La curva del olvido sí existe y en qué se basa esta curva del olvido. Prácticamente es algo que tú aprendes el día de hoy, lo que sea. Si tú te pones a aprender, tú aprendes a manejar el día de hoy, tomas una clase de manejo el día de hoy, si no lo refuerzas el día de mañana, probablemente es tu habilidad la que va a ir bajando. Si no lo refuerzas en una semana, va a ir disminuyendo. Si no lo refuerzas en un mes, va a ir disminuyendo. Aquí el punto importante de la repetición espaciada es estarlo reforzando con pequeños repasos y de manera constante a lo largo de un tiempo para combatir esta curva del olvido. En este caso, específicamente en medicina, en la escuela médica, ¿cuáles crees ahora sí que sean los beneficios, los pros y los contras de esto? Sí, yo creo que hay un tema, bueno, algo de lo que hemos estado hablando antes, tal vez para ligarlo un poco, ¿no? El tema de la producción científica, en términos de conocimiento y medicina basada en evidencia, se ha aumentado exponencialmente, ¿no? Y sabemos que esto aumenta exponencialmente cada año. Hace 50 años, la producción científica en salud no era la misma que hoy. Y todos tenemos bueno, por lo menos a mí me pasaba que también tenía profesores, sobre todo los que trabajaban mucho en investigación, que me decían, lo que aprendes hoy, mañana ya es diferente, entonces hay que estar actualizándose constantemente. Y digo esto porque esto contrasta un poco lo que tú estabas mencionando en relación con la curva del olvido, ¿no? Que es la curva de la producción del conocimiento. Hay tanto que aprender y hay tanta información nueva, investigación nueva que se reporta y sale, digamos, en los papers y todo esto todos los días. Y esto lo hemos visto muy claro también con COVID, cómo la investigación con COVID explotó. Vimos una cantidad de producción científica Hombre, increíble. durísimo, Entonces, increíble, claro. la cantidad de producción científica comparada con, o cuando la contrastas con esta curva del olvido que mencionas, que es muy importante tenerla en cuenta, digamos que asusta, ¿no? ¿Por qué? Porque la curva del olvido básicamente lo que dice es que si un estudiante no hace ningún esfuerzo por repetir o retener la información que, bueno, no solamente un estudiante, cualquier persona, ¿no? Si no hace un esfuerzo de repetición o de retener información que ha obtenido, eh, a los 7 días de haber leído esa información o de haber obtenido esa información, se va a perder el 75% de la información que perdió. Entonces, nuevamente, ¿estamos estudiando para algo específico o estamos estudiando para poder aplicar esos conocimientos a largo plazo? Entonces, para poder hacer o para poder ejercer, digamos, estos conocimientos, para tenerlos y retenerlos a largo plazo y poder implementarlos con nuestros pacientes, etcétera, necesitamos estrategias que justamente nos fuercen a tener este espacio de repetición, ¿no? Y lo que tú mencionabas, que lo tiene Lecturio, es el tema de la estrategia de repetición espaciada, que es una técnica probada, es una técnica basada en evidencia, que se llama repetición espaciada porque no atormenta, digamos, al estudiante, no lo abruma dándole la misma pregunta de contenido o el mismo tipo de acceso, digamos, a la información, a la misma pregunta para repasar si el estudiante está reteniendo la información teórica todos los días la misma pregunta, no, sino que
La plataforma lo que tiene es un algoritmo inteligente que calcula, en base al nivel de confianza con el que tú respondes las preguntas, cuándo es que esta pregunta debe volver a aparecer para ti, para que tú la recuerdes, ¿no? Entonces, un ejercicio que yo hago en la plataforma, por ejemplo, es reviso un video, lo veo, y luego cuando el video culmina, la plataforma hace que aparezcan unas preguntas que son preguntas teóricas que han sido literalmente mencionadas en el video, que quiere decir que lo que están probando es que tú has prestado atención, es todo. Entonces, si tú respondes con un nivel de confianza, porque para responder la pregunta tienes que decir si estás muy seguro medianamente o nada seguro de lo que estás contestando. Si contesto con mucho nivel de confianza la primera vez, la plataforma me dice, bueno, Lecturio me dice, he aprendido este contenido, lo he aprendido por 7 días. Y a menor nivel de confianza, menor cantidad de días en que vas a aprender este contenido, ¿no? Entonces, cuando llegas al área de repetición espaciada, la plataforma te dice, bueno, entonces esta pregunta, como la has aprendido durante 7 días, no la voy a volver a mostrar por 7 días, pero después de 7 días te la vuelve a mostrar. Y si tú vuelves a responder bien, dependiendo de tu nivel de confianza, pues ya no la mostrará ahora, ya no la aprenderás ahora por 7, sino por 15 o por 20 o tal vez por 11, dependiendo del nivel de confianza nuevamente. Entonces, ese algoritmo de repetición espaciada lo que hace justamente ejercitar esa práctica del conocimiento, de la repetición que estamos hablando, que es importante para hacerle frente a esa curva del olvido, pero a la vez no abrumando al estudiante, sino que dándole espacios, intervalos, para que pueda descansar de ese conocimiento, pero que lo pueda refrescar cuando llega el momento en que tiene que refrescarlo para poder ejercitar su memoria a mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, más o menos esos son los conceptos, digamos, de la repetición espaciada. Sí, no, prácticamente el hecho de estar ejercitando la memoria a mediano y corto plazo, porque son las que más, lo que platicábamos anteriormente, ¿no? Son las que más nos van a llevar a cabo para poder integrar completamente en este caso, un diagnóstico ante un paciente, porque estamos viendo pacientes y eso se da con la práctica, se da con el tiempo y se da con el paso de los años. Digo, no es lo mismo, y te lo puedo decir así, no es lo mismo el Oscar de primer semestre a el Oscar del día de hoy, que ya puede integrar algo, que escucha laboratorios, que tiene, como viene, clínicas, síntomas, todo esto, y dices, ok, seguramente es esto y esto. Esto lo escuchabas, o yo lo escuchaba yo en primer semestre, y literalmente decía, Sí, no total. sé de qué me están hablando. Y mucha gente, muchos estudiantes, que te lo digo específicamente así, nos escuchan muchos estudiantes se frustran por esto. Y es algo perfectamente normal. Y en ocasiones, yo te lo puedo decir, en ocasiones uno también se siente frustrado porque dices, ay, es una cantidad de información enorme la que tengo que obtener. No tengo el tiempo. ¿Por qué no sé esto? El punto aquí importante es tranquilo, lo vas a saber en algún punto de tu vida, lo vas a saber, y si no lo sabes, no pasa nada. Por eso hay múltiples especialidades médicas que cada una se enfoca en algo en específico, y por eso es lo importante, ¿no? No te frustres. Ya nos estuviste diciendo algo bien, bien importante en cuanto a los beneficios, en cuanto a los pros de la repetición espaciada, que es algo fundamental en esta plataforma. Obviamente, dentro de la plataforma hay muchísimas cosas de las que vamos a estar hablando en unos minutos. Personalmente, yo no le veo ningún contra a la repetición espaciada, sobre todo porque es un método, como ya mencionábamos, probado científicamente en muchos, muchos artículos. Pasando a otro tema que también es importante, sabemos que hay y que ha existido durante estos 2 años. Digo, yo no puedo creer que ya hayan pasado 2 años después del 2020 en este desfase de espacio-tiempo en el que vivimos, pero seguramente tú, que eres estudiante de medicina, que nos escuchas, interno de pregrado, que nos escuchas, has dejado de ir a la escuela en estos 2 años, ¿no? Y es algo muy importante. Digo, últimamente, ya que me mencionabas lo de la ONU, estaba viendo que hay unas cifras impresionantes de que existe una carencia estudiantil importantísima, y que esto va a golpear muy fuerte a estudiantes de generaciones que vienen hacia abajo. Específicamente en medicina, hay una carencia estudiantil en las facultades médicas. ¿Cuál crees que es el beneficio
de ciertas plataformas digitales, específicamente Lecturio, en esta carencia de, o bueno, más bien en esta asistencia estudiantil que se ha dado pues forzosamente, digo, no es algo que nosotros sea grato, pero ¿cuál crees que sean los beneficios de toda la red en línea, en este caso Lecturio, para combatir esta inasistencia estudiantil, específicamente en los médicos? Ujú. Sí, yo creo que es muy interesante cómo la implementación de sistemas híbridos en las universidades justamente cambia el tema de la asistencia, del interés, etcétera, ¿no? Porque nuevamente estábamos acostumbrados a un sistema tradicional de educación y lo que la pandemia hizo fue forzarnos, aunque no quisiéramos, Fue a romperlo entrar en completamente. un cambio de, sí, a tener un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, Claro. Lecturio en este contexto, digamos, es una herramienta muy robusta porque ayuda a que el estudiante pueda tener esas herramientas de educación que vienen, digamos, en las diferentes áreas que tiene la plataforma, que son los videos que son de duración corta, las herramientas o las estrategias de repetición espacial que tiene la plataforma, y esto complementado con las preguntas de tipo caso clínico, que ayudan a que el estudiante sea más proactivo, que sea más autodidacta en su proceso de formación, y lo hemos visto en las facultades en las que se ha implementado el sistema, sobre todo en América Latina, donde se despertó mucho interés en la plataforma a través de o a raíz de la pandemia, como no solamente digamos que el interés de los estudiantes por asistir a las clases, por volver a registrarse en la Facultad de Medicina, etcétera, incrementó, sino también como su desempeño como estudiantes, incluso antes de la pandemia, se incrementó desde la intervención, digamos, que en este caso sería la implementación del lectorio en las plataformas, en las universidades o en sus sistemas de educación médica, ¿no? Entonces, creo que en Latinoamérica sobre todo ha tenido un impacto bastante interesante porque, eh, pues antes de la pandemia, la plataforma se encontraba totalmente en inglés y ahora se encuentra ya totalmente en español. Y es una plataforma que se adapta muy bien a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Con los diferentes aditamentos o áreas que tiene la plataforma, por ejemplo, este espacio de marcadores que tiene para que los estudiantes adapten el contenido a la forma en la que ellos quieren aprender el contenido o que quieren estudiar, y agrupar los videos o el contenido de la plataforma, ayuda a que el estudiante sienta que no es una plataforma que le dice, bueno, esto es lo que hay, tú escoge y revisa, ¿no? Lo que quieras. Sino es, digamos que el enfoque de la plataforma en ese sentido es más como, esto es lo que te ofrecemos, tú adáptalo, toma lo que consideras que es más importante para ti, te va a ayudar más, y en base a eso comienza a evaluar tu progreso, ¿no? A través de las preguntas, a través de los casos clínicos, y la plataforma además, bueno, Lecturio les ofrece la posibilidad de proveer feedback en cada una de las áreas que hay, ¿no? Entonces también existe este espacio, digamos, de interacción, ¿no? Y es bastante interesante también porque muchos estudiantes la conocían, pero cuando las universidades las obtienen, tienen beneficios adicionales, ¿no? Como la interacción entre el estudiante y el docente, el sistema de seguimiento y estadística, que es bastante importante para la universidad también en ese sentido. Entonces, y algo tal vez también que es importante mencionar aquí en el contexto latinoamericano en relación a cómo Lecturio ayuda, digamos, a que los estudiantes progresen dentro de este ambiente de aprendizaje constante que ha cambiado a raíz de la pandemia, es que se realizaron muchas adaptaciones a través de la plataforma con la pandemia. Entonces se hicieron muchos mapeos, que es algo que nosotros llamamos mapeos curriculares dentro de la plataforma. Entonces a los estudiantes ahora también les ofrecemos no solamente estructuras, digamos, ya determinadas en la plataforma para que se preparen para los STEPS de Estados Unidos, sino que también les ofrecemos adaptaciones de currículas para que se preparen para sus exámenes nacionales, ¿no? Entonces tenemos dentro de la plataforma mapeado el EUNACOM, que es el examen nacional de Chile, el ENAM, que es el examen nacional de Perú, tenemos el ENARM y el EGEL de México, y el examen de habilitación de Ecuador, y estamos tratando de hacer ese sistema de mapeo también en otros países, de tal manera que los estudiantes latinoamericanos puedan sentir que tienen dentro de la plataforma una estructura específica que les va a ayudar en su contexto, no solamente como en medicina en general, ¿no? Y creo que en ese sentido también pues ayudó mucho la implementación en las universidades, porque obviamente como ven que hay un sistema de contenidos que está aterrizado para su realidad,
esto les ayuda o despierta más el interés, no solamente de los docentes, sino también de los estudiantes, ¿no? En mantenerse al tanto, mantenerse actualizados con la plataforma y sobre todo mantener el ritmo de la carrera. Sí, no, hombre, es algo importantísimo. Ahí, en ese punto en específico, digo, ya hemos estado hablando, tú has estado hablando mucho de la plataforma de Lecturio, ya hemos estado tocando ciertos puntos importantes de esta plataforma. Vamos a hablar ya de lleno de esto. Lecturio prácticamente es una plataforma que personalmente no lo sabía hasta que nos pusimos en contacto por ahí y empezamos a trabajar todo esto juntos. Es una plataforma alemana. O sea, es Ujú. prácticamente una plataforma alemana que empieza a expandirse, después empieza a se empieza a enfocar, porque me puse a investigar un poquito, se empieza a enfocar un poquito más en el USMLE, posteriormente empieza a hacer todo lo que me estás comentando, ¿no? Todos los mapeos a nivel de ciertos países, creo que en Canadá también. Luego pasa a Latinoamérica. Específicamente vamos a hablar en este momento de los beneficios y de las características importantes de Lecturio a nivel Latinoamérica. Tú puedes decir tal vez, bueno, es una plataforma alemana, ¿qué me va a decir? ¿Qué me va a venir a ayudar a mí? Te va a venir a ayudar bastante, porque te va a venir a ayudar bastante. En muchas ocasiones, muchos casos sí vienen en inglés, pero ojo, punto importante, es algo fundamental que podamos abordar el inglés médico para poder estar a la vanguardia en este 2021, 2022. Entonces, platícame un poquito, bueno, un poquito más de cuáles serían específicamente el método que está manejando Lecturio a nivel Latinoamérica y también de la plataforma de Lecturio, porque seguramente hay mucha gente que no ha podido entrar a la plataforma, la cual es una plataforma muy amigable. Sí. Bueno, creo que uno de los beneficios principales está un poco en lo que mencionaba antes, que tiene que ver con este aterrizaje, digamos, de los mapeos para que los estudiantes de los diferentes países latinoamericanos sientan que hay contenido adaptado para las necesidades que tienen dentro de sus contextos, especialmente para prepararse para sus exámenes nacionales, que es bastante interesante y tal vez retomando desde allí. Algo que también es importante mencionar es que lo que tú decías, ¿no? Tal vez la gente se pregunta, bueno, es una plataforma alemana, entonces, ¿cuál va a ser mi beneficio? ¿Cómo me va a enseñar a estudiar medicina a mí, que estoy en otro lado, ¿no? Y de hecho la plataforma tiene la base en Alemania, pero el contenido como tal está hecho de una forma tan neutral y tan global que se utiliza en todo el mundo. Entonces, de hecho, digamos que tenemos muchos clientes o muchas personas, muchos usuarios que trabajan con la plataforma desde diferentes países de Europa, pero también en Asia, también en Latinoamérica, en África. Entonces, creo que esa es una muestra de qué tan transversal, digamos, que es el conocimiento, ¿no? Y esa es una ventaja adicional porque la plataforma no solamente te va a preparar, o Lecturio no solamente te va a ayudar para tu preparación nacional, digamos, o en tu contexto, sino que también te brinda esa perspectiva internacional o conocimientos que te van a servir si en algún momento deseas ir a otro lado, etcétera, ¿no? Y aquí también tocar el punto de que sí hay algunos materiales, por ejemplo, los videos que se encuentran en inglés, la voz de los videos están en inglés, sin embargo, todos los videos tienen subtítulos en español y en más de 10 idiomas, y también tienen transcripciones automáticas que van avanzando con los videos. El resto de la plataforma, que tiene que ver con el recorrido de la plataforma como tal, las preguntas de repetición y las preguntas de tipo caso clínico se encuentran ya en español oficialmente, ¿no? En la plataforma. Entonces ustedes pueden utilizar la plataforma también en español, hacer los recorridos en español y utilizar los materiales, ¿no? Y algo que es bastante interesante también hablando de América Latina es que nosotros sabemos que nuestros docentes, bueno, nosotros como latinos tenemos una identidad bastante fuerte, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas que los profesores, digamos, siempre solicitan es, bueno, tenemos esta información que es transversal, que era lo que yo estaba mencionando, sirve para muchos contextos, pero ¿cómo hago o cómo aterrizo esa información a nivel de mi país, ¿no? O de mis guías de práctica. Entonces ahí ingresa una de las ventajas, digamos, que tiene Lecturio desde el punto de vista eh, institucional, que es que cuando trabajamos con las universidades como ustedes, como las universidades de cualquier estudiante, digamos, ofrecemos un servicio que tiene que ver con, que se llama creador de curso, ¿no? Entonces, los docentes de sus universidades pueden agregar también su propio contenido,
sus propias preguntas, sus propios artículos y aterrizar mucho más la información que tiene Lecturio a sus propios contextos, ¿no? Entonces yo diría que esa es la forma como más efectiva en la que trabajamos en América Latina. Sí, no, es algo completamente diferente, ¿no? Ya por último, platícame un poquito de en cuanto a los beneficios que obtenemos de esto y cómo nos podemos inscribir a Lecturio. Y por ahí, digo, anteriormente, y lo voy a decir por acá, tenemos nosotros un descuento, nos habían dado un descuento por ahí del 40% de descuento, te lo digo, es con el código Medimexa40, hay 40% de descuento sobre los planes de 6 y de 12 meses, si mal no recuerdo. Entonces, dime por favor cuáles son pues algunos beneficios y también beneficios económicos en cuanto a la plataforma. Sí, bueno, los beneficios desde el punto de vista de la educación médica espero que estén claros después de toda esta conversación. Ya deben de estar claros, hermano. Y Sí, si no están principalmente claros, los beneficios económicos, que digo, mucha gente tal vez puede decir, y lo vemos aquí en México, ¿no? Hay muchos cursos que son carísimos, literalmente son carísimos. Es como decir, ay, este riñón ya no lo necesitaba de todos modos. Pero eso es lo bueno del Lecturio, que no sí, es yo creo así. que esa es una de las ventajas grandes que tiene la plataforma, es que, digamos que si haces una comparación costo-mes, puedes tener la plataforma solo por un mes y tal vez ese costo va a ser un poco más alto, pero si la obtienes por 6 meses o un año, el costo-mes es bajísimo en comparación con otras plataformas y el uso de la plataforma ha demostrado incremento los resultados de estudiantes que han hecho exámenes internacionales y nacionales también. El costo de la plataforma regularmente por año es de $300 al año, pero existen pues códigos de descuento como el que tú estás ofreciendo y para saber más de la plataforma, de cómo se desarrollan los diferentes temas, porque también tenemos una librería de conceptos que es totalmente abierta y gratuita para quien quiera ingresar. Tendrían que ingresar a www.lecturio.com para ver cuáles son las diferentes áreas de la plataforma. También si están interesados en adquirir la plataforma para su universidad de manera institucional, se pueden poner en contacto conmigo o en la misma plataforma en Lecturio, en www.lecturio.com. Tienen un espacio para hacer preguntas, para hacer consultas, para ofrecer ayuda para contactar con sus universidades. Entonces existe todo este sistema de redes y conexiones que, como les había dicho, de hecho, cuando Lecturio trabaja de manera institucional existen muchos beneficios agregados, ¿no? Entonces yo diría que sí, el código de descuento que tú tienes les va a servir muchísimo además, entonces espero que lo puedan utilizar. Sí, no es un muy buen código de descuento. Entonces, les pido que lo vayan a checar, que lo vayan a utilizar también. Y si hay alguna duda en cuanto a la plataforma, en cuanto a los costos y todo esto, láncense a la dirección de Lecturio, que se las voy a dejar en la descripción del podcast. Vayan a checar todo lo que tiene que ofrecer Lecturio. Los invito, por favor. Es una gran plataforma que está enfocada ahora en Latinoamérica para ayudar a todos los estudiantes, médicos egresados a cumplir sus sueños académicos, a cumplir sus sueños en cuanto a movilidad estudiantil. Si tú te quieres ir tal vez a otro país, que también es muy válido, Lecturio te aseguro que te va a acercar a esto, te va a ayudar a esto y también te va a impulsar para tener este conglomerado de conocimientos que al final va a ser en pro siempre de una, la humanidad y dos, directamente de nuestros pacientes. Entonces, personalmente te recomiendo mucho esto y pues muchísimas gracias Fabricio, es un placer, fue un placer haber platicado contigo de verdad y espero que te la hayas pasado muy bien. No, sí, de todas maneras he tenido muy buen tiempo aquí conversando contigo y espero que nos podamos encontrar en alguna otra oportunidad en el futuro.